honor tener entre nosotros a representantes de la Comisión de Derechos Humanos. Esta conferencia es básica sobre los derechos humanos. Primeramente tenemos aquí a la licenciada Blanca Nelly González Herrera, quien tiene la licenciatura en Criminología, maestría también en Criminología en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Ella tiene 10 años de experiencia en la penitenciaria, es docente de la materia de Criminología en la PGR y docente de la materia de Derechos Humanos en la Universidad La Salle. Además, es instructora de capacitación en Ruta 100 y en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. También tenemos a la licenciada María de la Luz González, que también es muy amplio su currículum y también está laborando dentro de Derechos Humanos del Distrito Federal, para quienes pido un afectuoso y caluroso aplauso de ustedes, estudiantes. Para nosotros como profesores del área de Derecho es bastante importante que ustedes, alumnos precisamente de esa área y de quienes también son de otras materias, estén presentes aquí en esta conferencia, ya que nosotros sabemos que los jóvenes son uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad en lo que se refiere al respeto de sus derechos. Constantemente ven y viven cómo se violan estos en su entorno comunitario. La ignorancia de las leyes es un factor que propicia la injusticia y abusos por parte de las autoridades, servidores públicos, en contra de los adolescentes. ¿Pero qué hacer si precisamente ustedes, quienes son estudiantes, están en esa ignorancia? ¿Cuántos de nosotros, como alumnos, conocemos realmente nuestra Constitución? Al preocuparse por esta realidad y con el interés de fomentar una cultura de respeto y difusión de los derechos humanos, la Secretaría Técnica de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a través de la Dirección de Promoción y Capacitación, organiza cursos y talleres dirigidos a los grupos sociales. En este caso, esperemos que haya interés por parte de ustedes y en algún momento podamos formar un grupo de estos para poder tomar un curso de capacitación en derechos humanos. Para hablarnos más sobre los derechos humanos, tenemos aquí, le damos la palabra a la licenciada Blanca Nelly González Herrera. Gracias. Bueno, no sé, ¿me escuchan sin micrófono hasta atrás? ¿No? Me es muy difícil estar así, pero bueno. Bien, miren, primero que nada una disculpa por haber llegado un poco tarde, pero francamente sí nos resultó un poco complicado el trasladarnos hasta aquí por el transporte más común que tenemos, que es el metro, y sobre todo a la salida. De entrada me mandaron a otro lado que no era, entonces el regresar y todo esto, pero venimos igual que ustedes con el interés de poderles aportar un tanto de lo que nosotros conocemos y hemos aprendido en nuestra labor ahí en la Comisión de Derechos Humanos, ¿sí? Más aparte de lo que hemos vivido, de lo que la vida nos ha permitido vivir a través de todo este tiempo, que hemos, que estamos aquí desde la escuela, como ustedes, hasta los diferentes trabajos por los cuales hemos pasado, ¿sí? Entonces, como ya leyó la maestra el programa que tenemos, la conferencia nosotros la titulamos Conferencia Básica sobre Derechos Humanos. Entonces, lo que vamos a tratar
en estas escasas 2 horas son conceptos básicos sobre derechos humanos y todo lo referente a lo que ya mencionaba en la justificación del programa, que es conocer un poco más sobre nuestra ley, sobre nuestro reglamento, específicamente el reglamento gubernativo de justicia cívica. Entonces, para empezar, me voy a permitir hablar sobre un concepto de derechos humanos en el cual nosotros nos auxiliamos y cuya autora es Magdalena Aguilar. Si nos ponemos a escudriñar en diferentes textos sobre derechos humanos, vamos a encontrar que existen diversos conceptos y dependiendo también la perspectiva de cada autor. Pero básicamente nosotros vamos a contemplar lo que dice esta autora. Como concepto de derechos humanos tenemos que son todos aquellos derechos que tiene una persona por el simple hecho de serlo. Más aparte, agrega la misma autora, que son un conjunto de normas jurídicas que impone deberes al Estado y concede facultades a las personas provistas de sanciones para asegurar su efectividad. Y podríamos decir que básicamente esto lo basa o lo fundamenta en 2 escuelas, en la postura de 2 escuelas. Estas 2 escuelas son la escuela naturalista y la escuela positivista. Decimos que la escuela naturalista sostiene que los derechos humanos le pertenecen al ser humano de forma natural, es decir, que ya nace con ellos, ¿sí? Y la escuela positivista sostiene que estos derechos humanos deben de estar contemplados en las leyes, ¿sí? Es decir, que nadie, absolutamente nadie tiene derecho a reclamarlos si no están escritos en una ley. Sin embargo, la naturalista dice que aun cuando no estén escritos en una ley, el ser humano tiene derechos humanos, o cualquier persona, ¿sí? Independientemente de su raza, color, sexo, religión, ideología, nivel socioeconómico, sociocultural, etcétera, ¿sí? No hay un requisito para ello. Y vemos que estas 2 escuelas se complementan estas 2 escuelas se complementan al sostener lo que ya dije en un principio, así como el concepto que maneja la autora mencionada. También tenemos que en el terreno filosófico de los derechos humanos se consideran 4 características, las cuales voy a decir las 4 y después me voy a referir a cada una de ellas, ¿sí? Son inmutables, son eternos, repito, las 4 características son inmutables, son eternos, supratemporales y universales. Inmutables, eternos, universales y supratemporales. Bien, vemos la primera característica. Inmutable se refiere porque no cambia, así tal cual lo que significa la palabra. Sí, los derechos humanos no cambian, son y siempre han sido los mismos. Después tenemos que son eternos porque siempre pertenecerán al hombre como individuo de la especie humana. Es decir, desde el principio, desde que el hombre es hombre y hasta el final, hasta que perdure, podríamos decir, este planeta, ¿sí? Universales, porque son para todos los hombres del orbe. Ya decía anteriormente que no importa la condición de cada persona, no importa su religión, su sexo, etcétera. Después tenemos supratemporales, porque están por encima del tiempo, por lo tanto del estado mismo. Bien, vemos que esas son las 4 características que guardan los derechos humanos desde el punto de vista filosófico o en el terreno filosófico.
Después tenemos que estas características encuentran fundamento en una afirmación elemental pero trascendente. El hombre siempre fue, es y será persona. Y por ello siempre le será debido el reconocimiento de los derechos que le son propios por ser persona, por poseer naturaleza humana. Así tal cual lo maneja la primera escuela, ¿sí? La naturalista. Bien, y pasando a otro punto, que es lo que también nos interesa sobre lo que es nuestras leyes y nuestros reglamentos, veremos qué es una infracción cívica o una falta administrativa. Me gustaría pedir la participación de algunos de ustedes antes de continuar, si alguien conoce lo que es una falta administrativa o una infracción cívica. Si alguna vez han escuchado estas dos palabras, así tal cual, infracción cívica o falta administrativa. O alguien quizá ha tenido alguna experiencia ya, ¿no? ¿Sí? Bien, sí, estamos más o menos en ese concepto. Bueno, ahorita aclaramos. ¿Alguien más? ¿Sí? No, no. ¿Alguien tiene otro concepto? ¿No? Ponemos el ejemplo de echar novia en el parque. Sí, sí. Bien, miren compañeros, de hecho sí es bien importante que nosotros, todos los estudiantes, hombres y mujeres, adolescentes y bueno, jóvenes, podemos pensar, pues no tanto que sean menores de edad, incluso adultos, han llegado a cometer estas faltas administrativas o infracciones cívicas. Pero todo esto se debe, como lo decíamos al principio, por ignorar nuestros reglamentos y nuestras leyes vigentes en nuestra ciudad, en la ciudad en la cual vivimos. Y bueno, para ello yo me voy a permitir decirles o leerles lo que dice así a la letra el reglamento gubernativo de justicia cívica, lo que se contempla, lo que se conceptualiza como falta administrativa o infracción cívica. Dice, es el acto u omisión que altere el orden, la seguridad pública o la tranquilidad de las personas, y es sancionada por el Reglamento Gubernativo de Justicia Cívica para el Distrito Federal, con amonestación, multa que no podrá exceder del equivalente a 30 días de salario al tiempo de cometerse la infracción, y arresto que no podrá exceder de 36 horas. De hecho, la compañera que mencionó esto, pues no está nada alejada al respecto. Solamente cabe aclarar que, bueno, aun cuando es el arresto, sí es una privación de la libertad por el tiempo que marca aquí, no más de 36 horas, pero es en un lugar distinto a las personas que cometen un delito. Las personas que cometen un delito y que merecen cárcel, pena de cárcel, sí están privadas de su libertad, pero por mucho más tiempo. Salvo que se compruebe que no, pues que no cometió el ilícito, entonces pueden salir antes, ¿sí? Pero cuando se comprueba que sí cometió un ilícito que merece una cárcel o una privación de la libertad más allá de este tiempo, bueno, pues ahí van a permanecer en estos lugares que se llaman reclusorios, ¿sí? Y la falta administrativa se da en un lugar que se llama sanciones administrativas precisamente, y para mayor ubicación se encuentra por el Metro Tacuba, conocida como El Torito. Sí, para allá voy. Entonces, es importante que tengan claro lo que es una falta administrativa o una infracción cívica. Y como pregunta el compañero, podríamos mencionar algunos ejemplos de estas infracciones cívicas, a reserva de que de mi parte yo les sugiero que adquieran este reglamento, sí, para que lo conozcan mejor y lo tengan como un
un auxilio en un momento dado. Podríamos mencionar como una falta administrativa, por ejemplo, que una persona se encuentre tomando bebidas alcohólicas en la vía pública. No transportándolas, ¿sí?, sino consumiéndolas. Es importante establecer la diferencia, porque bien yo puedo salir de mi casa y comprar a lo mejor una cerveza, una botella de alcohol y llevarla a mi domicilio, pero si yo no la estoy ingiriendo en la vía pública, no estoy cometiendo ninguna falta administrativa. Entonces, cuidado con esas sorpresas que quizá algún servidor público nos quiera hacer, ¿sí? A ver, ya lo último ya no lo alcanzo a escuchar. Claro, yo decía en algún principio, no es tanto para menores de edad, sino que hemos encontrado hoy que personas adultas se encuentran en este lugar. ¿Por qué? Porque la infracción cívica, según lo establece el reglamento, es a partir de los 11 años, ¿sí? Y tenemos que ver bien la diferencia de qué es una infracción cívica y qué es un delito. Después de esto vamos a entrar a lo que es un delito, lo que dice el Código Penal como concepto de delito. Por eso sí quiero que les quede bien claro lo que es una falta administrativa, según leí ahorita, así textual como lo dice el Reglamento Gubernativo de Justicia Cívica. Y como ejemplo, bueno, empecé a citar el de las bebidas alcohólicas, ¿sí? Siempre y cuando a esta persona, independientemente de su edad, bueno, más bien a partir de los 11 años y hasta los, no sé, 60, 80 o 90 años. No, mira, aquí cabe mencionar que el Centro de Sanciones Administrativas El Torito es únicamente para adultos. Si tú cometes una infracción, o sea, sí, a partir de los 11 años, pero si tú tienes 14 años no te van a poder llevar al Torito. A donde te tendrían que llevar, dependiendo de la conducta que cometiste, sería al Consejo de Menores o te llevarían a una agencia, ¿no? Pero en el Torito no hay ningún menor de edad. Y bueno, en este caso, por lo que tú nos comentas, pues tu amigo fue completamente llevado ilegalmente, porque el transportar bebidas embriagantes, pues no es motivo de que te sancionen llevándote ahí al Torito, ¿no? Y bueno, ahí te van a llevar, permíteme, si no tienes dinero para pagar la multa, que yo creo que ahorita Nelly les va a mencionar de cuánto a cuánto va, dependiendo de la infracción que hayas cometido. Pero bueno, generalmente en el Torito yo a los únicos que he visto es a los indigentes, que obviamente nadie les va a dar dinero para que paguen. Están mucho transvesti, están ¿quién más? Pues los desvelados, que a veces andan cometiendo ahí algunas conductas que no deberían, pero te digo, es pura gente adulta y bueno, es lo más que pueden estar ahí son 36 horas. Una botella a lo mejor para tomar en tu casa. Ajá. Sí, peculiares. Mira, por ejemplo, ahí es uno de los pocos centros donde hay hombres y mujeres, claro, divididos, ¿verdad? Pero sabemos que, por ejemplo, los centros de reclusión, pues en el norte están bien separados y aquí no, ¿verdad? Entras y bueno, nada más una pared los separa, ¿no? Y de un lado están las mujeres y del otro están los hombres y los medio, bueno, los homosexuales también, ¿no?
Pero bueno, te digo, esto que tú nos comentas sí es completamente, pues un caso fuera de la ley, ¿no? Porque eso no era motivo para que lo llevaran, ¿no? ¿Sí? Le quisieron cortar el cabello. Bueno, ahorita vamos a platicar precisamente de cuál es el trabajo de la comisión, precisamente para quejarnos de todas estas irregularidades. Y bueno, yo he ido y curiosamente no me ha parecido represivo, porque cuando yo he ido hasta están jugando los de personal de custodia con los que están allá adentro, están jugando voleibol y están en el sol todos conviviendo, cosa que no pasa en otros lados, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver qué hacer en estos casos. ¿Qué hacer en estos casos? Ahorita hablamos de eso, ¿no? Bien, pues hecha la aclaración previa respecto a los menores de edad con los adultos, continuamos con algunos ejemplos, solamente porque sería un poquito extenso decir todas las infracciones cívicas, ¿sí? Miren, otro ejemplo que tenemos como infracción cívica es el orinar y defecar en la vía pública. Cuando alguien es sorprendido haciendo esto, desde luego es llevado ante un juez cívico. Recuerden, siempre va a ser ante un juez cívico, nunca ante un juez penal. ¿Por qué? Porque la infracción es cívica, ¿sí? Y otro ejemplo que tenemos es el de tratar de manera violenta a los niños, ancianos o personas discapacitadas. Expresar o realizar actos que causen ofensa a una o más personas. Otro ejemplo es el dar en lugar público a una persona un golpe que no cause lesión. Así vamos a decir, vamos caminando por la calle y de repente alguien me golpea sin ninguna causa, motivo, razón, y esto sin que no cause alguna lesión para que no se convierta en delito. Esto es una infracción cívica. Otro ejemplo tenemos como cuando los dueños de los perritos los sacan a pasear y a defecar ahí en la vía pública, también es sí, una infracción. Y asusar a los perros, es decir, que yo lleve a mi perro en la calle y de repente lo empiece a usar contra alguna persona, es una infracción. Pero si en un momento dado ese perro muerde a la persona, entonces ya no es una infracción cívica, ya se convierte en lesión. Es algo muy difícil esto, porque vemos que la línea divisoria entre una infracción cívica y un delito a veces es demasiado tenue. Y así podríamos mencionar otros tantos, como el impedir por cualquier medio la libertad de las personas, impedir o estorbar el uso de la vía pública, y esto es muy común entre la población de estudiantes, ¿sí? Específicamente cuando salimos todos en grupo y de repente se nos ocurre sentarnos ahí en el parque y aventamos las mochilas y nos extendemos así como si estuviéramos en nuestra cama, y los que vamos transitando pues tenemos que bajarnos de la banqueta para poder continuar nuestro caminar, ¿sí? Entonces esto se convierte en una infracción cívica. Y seguramente pues muchos de ustedes no conocían esto. Bien, el invitar a la prostitución o ejercerla también es otra infracción cívica, otro ejemplo. Consumir estupefacientes o psicotrópicos o inhalar sustancias tóxicas sin perjuicio de lo previsto en otros ordenamientos, y estos otros ordenamientos podríamos ver lo que se encuentra en el Código Penal. Y bueno, así podríamos ir mencionando más ejemplos al respecto de esto, y vemos que el Código Penal nos habla específicamente de lo que es un delito. Un delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Y esto debe estar sancionado obviamente por el Código Penal. Vemos que es una acción porque si yo lesiono a una persona, para poderla lesionar tengo que hacer hacer una acción. Es decir, si yo doy un golpe a mi compañera y le causa exactamente esto, una lesión,
lo que tengo que hacer primero es un movimiento, ¿sí? De mis brazos o de mis piernas o con lo que la vaya a lesionar. Entonces, ahí empezamos con que es una acción. Y es típica porque debe estar encuadrada en lo que dice el Código Penal, ¿sí? Debe estar tipificado ahí en el Código Penal. Y es antijurídica porque es contrario a lo que establece la ley, y culpable porque, bueno, merece una culpa, ¿sí? Y bueno, cuando se comete un delito, desde luego se sanciona con una privación de la libertad. Pero también tenemos otras formas de sancionarlo, como es una fianza, una caución, entre otras, ¿sí? Hay diversas, el Código Penal contempla diversas formas de penalidad, pero las más comunes son estas: privación de la libertad, una fianza o una caución. Y vuelvo a recalcar aquí lo que decíamos al principio, que las violaciones más frecuentes a los derechos de los jóvenes se debe al desconocimiento de las leyes y reglamentos que están vigentes en nuestra ciudad, concretamente. O si yo decido cambiarme a otra ciudad, desde luego debo conocer qué es lo que está ahí vigente, ¿sí? Para no incurrir en alguna falta administrativa o en algún delito. Recuerden que lo que es delito aquí en el DF puede ser no delito en otro estado de la República. Por eso es importante que siempre conozcamos esto. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta al respecto para pasar al segundo tema, ¿sí? Así es. Sí, es una acción que cause intranquilidad, sí, a nosotros, no que cometa una lesión a la sociedad, como es, por ejemplo, el privar de la libertad, bueno, sí, el privar ilegalmente la libertad a una persona, el cometer alguna lesión que tarde en sanar menos de 15 días o más de 15 días, el privar de la vida a una persona, a la diferencia de que si yo doy un golpe que no cause lesión, esa es una infracción cívica, o si alguna persona orina o defeca en la vía pública, bueno, eso no es un delito, ¿sí? Aparte, bueno, cabe aquí mencionar, ya que estoy en la infracción cívica, que esta se sanciona con una amonestación, ¿sí? Que el juez cívico la hará ya sea en forma privada o en forma pública, según lo considere él. Y el arresto, decía, que no debe de exceder de 36 horas, ¿sí? Y un mínimo de, ¿qué podríamos decir?, de unas 12, 24 horas, pero también tenemos que ver que cuando hay una multa, si el individuo no tiene con qué pagarla o no completa, se le conmuta con un arresto, con la diferencia, ¿sí? Podría decir que si son, por ejemplo, 60 pesos de multa, y el señor solamente trae 30, bueno, pues los otros 30 pesos los conmuta por otras horas de arresto. Y siempre va a ser como mínimos, especialmente para los estudiantes, para los que no trabajan, con mínimo de un salario, ¿sí? Como mínimo del salario de un día vigente. No, el servidor público, en este caso los policías, tienen que llevarlo ante el juez cívico, y él va a determinar si es una amonestación, si es un arresto o si es una multa. Obviamente él tiene su reglamento y tiene su reglamento para poder determinar qué es lo que corresponde al individuo, porque también hay que ver qué falta administrativa cometió. ¿Sí? Y también es la palabra de usted contra lo que dice el policía, es decir, usted tiene
tiene todo el derecho de defenderse y de demostrarle al juez que el policía está mintiendo. ¿Cómo? No, no puede ser así, porque para entrar específicamente a este lugar de sanciones administrativas tiene que primero haber ido o haber llegado o que lo hayan llevado ante el juez cívico. No puede el policía llevar y encerrarlo así por su propia voluntad, porque él no tiene esa autoridad, ¿sí? La autoridad es el juez cívico ahí. Es como en el reclusorio, un policía no puede encarcelar a un sujeto nada más porque él es el Juan Pérez, ¿no?, de la policía. Tiene que primero llevarlo ante el Ministerio Público o ante el juez penal, y ya ellos determinarán si cometió el delito. Y también si merece que sea encarcelado o que tenga una fianza o que tenga una caución u otras que determine el mismo Código Penal. ¿Sí queda claro? A ver si ahorita con lo que seguimos hablando. Bien, miren, bueno, vamos a continuar con la segunda parte y bueno, yo les voy a pedir que anoten sus dudas al respecto si tienen hilación con lo que hemos estado diciendo y formularlas al final, ¿sí? Por favor. Gracias. Bueno, primero que nada, a mí sí me gustaría mucho agradecer a las autoridades del CCH el habernos invitado. Me siento muy a gusto de estar entre ustedes porque yo también soy de CCH. Y bueno, nuestra formación siempre se ha distinguido y se ha caracterizado, yo creo, porque siempre hemos sido críticos y porque siempre hemos leído mucho. Espero que ustedes lo sigan siendo, ¿verdad? Críticos y muy buenos lectores. Entonces, bueno, lo que mencionaba Nelly es muy cierto. La mayoría de las violaciones a los derechos humanos precisamente se da porque, bueno, la mayoría de la población no conoce cuáles son sus derechos y, bueno, si no estamos conociendo cuáles son nuestros derechos, pues no estamos en posibilidad de exigir que estos se cumplan. Ahorita que hablaba de las infracciones cívicas y de los delitos, yo me acuerdo que, bueno, cuando yo iba al CCH, lo más común es que algunos de mis compañeros, pues con su novia, cuando les prestaba el coche su papá o pues ellos ya tenían coche, pues de repente decidieran irse allá por un lugar apartado, pues a platicar más a gusto con su pareja, ¿no? ¿Y qué pasaba? Después de una hora regresaban y bueno, venían muy a disgusto porque pues ya habían pasado los de la patrulla y les habían bajado su chamarra o les habían quitado el reloj y demás. ¿Y todo por qué? Porque les decían, ¿sabes qué? Estás cometiendo un delito y ahorita vamos a ir con los papás de la muchacha y le vamos a decir que la tenías desnuda y los van a casar y demás. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando no conoce uno, pues lo más típico es que se espante, ¿no? Y diga uno, no, pues ¿sabes qué? No, ¿cómo nos arreglamos? Y bueno, para la corrupción siempre se necesitan dos, ¿verdad? Porque a veces uno es el que ofrece y a veces es el servidor público el que pide. Entonces, pues era lo más común el que, bueno, y bueno, eso no ha cesado porque desgraciadamente en mi plática con el grupo de granaderos, con los zorros que ahora estaba viendo en el periódico que desaparecen, me decían que los jóvenes, para ellos eran una de las presas más fáciles que tenían. ¿Por qué? Bueno, porque el ser joven muchas veces, y bueno, equivocadísimamente, se piensa que es sinónimo de ignorancia. Entonces, de repente, lo que decía el compañero, vienen de una fiesta, a lo mejor vienen en estado de ebriedad, pero el que viene manejando no, o muchas veces ni en coche va uno caminando, y bueno, va uno platicando, pero yo creo que eso no es motivo como para que les digan que bueno, que están cometiendo una infracción. A lo mejor se van riendo, van chiflando y demás, pero no es motivo, pues. ¿Y qué pasa? Si no son los zorros, si no eran los jaguares, pues eran los judiciales, ¿no?, de la PGJ del DF. Y bueno, lo más común también es que les siembren droga y que les digan que ustedes ya cometieron un delito y demás, y que muchas veces no se sepa qué hacer. Y bueno, ¿qué pasaba con todas estas situaciones? Si no tenía uno el dinero que ellos pedían directamente a nosotros, pues le hablaban a nuestros padres. Y si no teníamos también un tío o nuestro papá tenía un compadre,
pues hasta el reclusorio nos andaban mandando, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues porque traíamos cocaína, según ellos, o porque traíamos marihuana, o porque nos habían cachado desvalijando un coche, y todas estas cosas no son ciertas. ¿Y qué hace uno? Es muy, muy grande la impotencia, porque luego dice uno, bueno, a los que deberían de detener verdaderamente no los están deteniendo, y a nosotros por ser jóvenes a veces se nos estigmatiza por cómo nos vestimos, a veces por andar todos de negro, a lo mejor con aretes, con el cabello largo, ya para ellos eso es sospechoso, y ya es sinónimo de delincuencia. ¿Y cuál? O sea, yo creo que por la forma de ser o de vestir de una persona, no nos podemos dejar llevar en ningún código, como decía Nelly, dice que eso sea motivo para que se nos detenga y mucho menos para que se nos mande a lo mejor hasta un reclusorio, ¿verdad? Porque bueno, yo creo que ahorita ya la mayoría de ustedes se están rayando como para ir a un reclusorio, porque en México ustedes saben que ese es niño hasta los 18 años, es menor de edad hasta los 18 años, ¿no? Y si ya tenemos 18 años, entonces bueno, ya no nos van a llevar a un consejo de menores, sino que nos van a llevar pues ya un reclusorio, ¿verdad? Y bueno, entrar a estos lugares es muy fácil, pero salir pues es muy, muy difícil. Entonces por eso es muy recomendable, yo les recomiendo, cuando hablamos en México de derechos humanos, también nos estamos refiriendo a lo que son garantías individuales, y las garantías individuales yo creo que ustedes sí saben en dónde están, y por lo menos les habrán dado una leidita, ¿verdad? Las garantías individuales están en el artículo del 1 al 29 de nuestra Constitución y el artículo 123. Lo que mencionaba el compañero, ¿qué pasa si a mí me llevan los policías delante del juez cívico? Él va a ir a decir una cosa, podrá decir a lo mejor que me encontró desnudo junto con mi pareja, y es mi palabra contra la de él. Y todos sabemos que tenemos derecho a ser defendidos, ¿verdad? Y a ser vencidos en un juicio si de veras se nos está acusando de un delito, y que yo tengo derecho a probar todas las pruebas, que yo tengo derecho a proporcionar todas las pruebas si yo creo que soy inocente, ¿verdad? Todas las pruebas que yo quiera me las van a tener que aceptar. Entonces es su palabra contra la del policía, y yo creo que tiene igual validez, ¿no? Entonces defendernos siempre va a ser un derecho. Pero ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, no conocemos nuestro artículo 20? ¿Ustedes saben de qué trata el artículo 20? ¿Ya ven? Necesitan leer. El artículo 20 nos habla de las garantías del inculpado, y precisamente ahí dice que el declarar es un derecho, no una obligación. Que todos tenemos derecho a saber quién nos acusa y de qué nos acusa. También tenemos derecho a salir bajo caución o bajo fianza si el delito del que se nos acusa alcanza este tipo de beneficio. Tenemos derecho a declarar delante de un abogado, o miren, esto la verdad es un mito, si nosotros no tenemos abogado, pues nada más con que llevemos a alguien de nuestra confianza, yo digo, yo quiero que esté frente a mi declaración, nos lo tienen que aceptar, sea abogado o no sea abogado. Y si yo quiero un abogado y no tengo dinero, el Estado me tendrá que poner uno de oficio. Pero estas cosas nosotros no las sabemos. Por ejemplo, también se modificó la ley y ahora lo que se declara delante de los judiciales no tiene validez alguna. ¿Por qué? Porque era una prueba reina, y bueno, ellos hacían hasta lo imposible por obtener la confesión que ellos querían, ¿verdad? ¿Esto cómo era? Pues mediante la tortura. Entonces, por eso ahora, si ellos les dicen que eres el Pato Donald, pues sí soy el Pato Donald, se los dicen a ellos, pero no tiene validez. Cuando ustedes lleguen ante la autoridad competente, que es el Ministerio Público, a rendir su declaración, ustedes declararán lo que a su conveniencia crean que es lo más correcto, ¿sí? Pero si nosotros no sabemos todo esto, va a ser muy fácil el que estos servidores públicos abusen de nosotros. Por todos estos abusos que se cometían en contra de la ciudadanía, sobre todo por servidores públicos que supuestamente están pagados por el Estado para brindar un servicio a la comunidad, fue que tuvieron que surgir los organismos de defensa de derechos humanos, ¿sí? Pero antes de hablarles de nuestra comisión, sí me gustaría hablarles acerca de cómo surge todo este organismo de defensa. Ustedes habrán oído hablar de la palabra ombudsman. Ombudsman.
Siempre que le pregunto a la gente me dice, no, nunca lo he oído. Y se oye mucho en las noticias y se ve mucho en la prensa, por ejemplo, en la televisión se habla mucho del ombudsman. Ombudsman es un vocablo de origen sueco y significa defensor del pueblo, defensor de los desprotegidos. Esta figura surge desde 1809 en Suecia y surge pues por lo mismo que tuvo que nacer aquí, porque las personas de esa época se quejaban mucho con el monarca y le decían que bueno, que los servidores públicos no estaban cumpliendo con sus funciones como ellos habían creído que debían de cumplir. Entonces, bueno, el monarca pone esta figura que va a vigilar que los servidores públicos cumplan con sus funciones como deben de cumplir. Ahora, si ya nos venimos a México, esto de los derechos humanos, por ejemplo, yo he visto que en los programas amarillistas, que ya están a punto de terminar algunos, dicen que bueno, que las comisiones y demás, que los derechos humanos, que están de moda. Los derechos humanos no están de moda. Por fortuna, lo que está sucediendo es que se les está dando mayor difusión, pero los derechos humanos pues han existido desde que el hombre está sobre la tierra, ¿verdad? Y siempre los ha defendido naturalmente. Que no los defendía como derechos humanos, bueno, pues eso es diferente. Pero sí o no hemos luchado porque se acabe la esclavitud, sí o no hemos luchado por la igualdad, sí no hemos o no luchado por derechos laborales y demás. Todo esto es defensa de derechos humanos. A lo mejor no conocido como tal, pero es defensa de derechos humanos. Entonces les decía, si el hombre por naturaleza los ha defendido, bueno, alguna vez tuvo que llegar al límite y ponerse un organismo que, bueno, que los defendiera ya, pero en forma más seria. Y bueno, los primeros antecedentes en México de organismos de defensa de derechos humanos, aunque los primeros en los que ya podríamos hablar de un organismo fue la Procuraduría de la Defensa de los Pobres de don Ponciano Arriaga, que era precisamente un organismo que se dedicaba a que si alguien creía que estaban vulnerados sus derechos, iba a esta institución y más bien funcionaba como gestoría. Esta institución iba al lugar correspondiente y bueno, reclamaba que los derechos de la persona verdaderamente se vieran satisfechos como debían de ser. Pero bueno, en México, ¿cómo surge ya la comisión? Sí me gustaría hablarles, sobre todo a ustedes que son estudiantes, de que en 1968 ustedes recordarán que hubo un movimiento de mucha represión. Entonces hubo mucha gente desaparecida, hubo mucha gente torturada y entre esta gente desaparecida se encontraba el hijo de la señora Rosario Ibarra de Piedra. Ustedes habrán oído hablar de ella, ¿no? Esta señora Rosario Ibarra de Piedra forma un grupo con otras personas, familiares en las mismas circunstancias y se hace un grupo que se denomina Grupo Eureka. Este Grupo Eureka es el primer antecedente de organismo no gubernamental de defensa de derechos humanos. También ustedes habrán oído hablar de las ONGs. Entonces, bueno, ya estaba organizada la sociedad civil desde el 68, todos los 70, pero es hasta 1990 que el Estado reconoce que debe de haber una institución pública que defienda derechos humanos y entonces surge la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que está todavía en Periférico y Luis Cabrera. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, su principal función es la de defender al ciudadano de todas las arbitrariedades y violaciones a sus derechos cometidas por servidores públicos o autoridades. Aunque las violaciones a derechos humanos no únicamente vienen de un servidor público o de una autoridad, ustedes estarán de acuerdo en que un niño maltratado está viendo violados sus derechos humanos, una mujer golpeada de igual forma, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que trabaje, 12 horas y le paguen el salario mínimo, también está viendo vulnerados sus derechos, ¿no? Sin embargo, esa no es competencia de la comisión. La comisión únicamente va a estar para atender violaciones que vienen de un servidor público o de una autoridad. Pero ¿qué pasa? La Comisión Nacional se saturó de trabajo porque tenía que ver de todos los asuntos de toda la República Mexicana. Aparte se me hace que era un poco antifuncional el que si yo vivía en Chihuahua y de repente veía vulnerados mis derechos, pues me tuviera que trasladar al Distrito Federal. A lo mejor aunque conociera yo de la comisión, pues por falta de dinero
o por falta de tiempo simplemente no venía. Entonces se piensa, y yo creo que se pensó bien, en que cada estado de la República debe de tener su propio organismo de defensa. Aparte, dijeron que tenían que ver que se le diera legalidad a estas instituciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque sabemos que existen muchas instituciones que nacen en un sexenio y al próximo sexenio desaparecen. Entonces, en el artículo 102 se agrega un apartado, el apartado B, en el artículo 102 de nuestra Constitución, y ahí se dice que cada estado de la República contará con su propio organismo de defensa de derechos humanos. En la actualidad somos el sistema de ombudsman más grande del mundo. Contamos con 32, cada estado cuenta con su propia institución, y bueno, a excepción de Baja California y de Aguascalientes, todas las demás se llaman Comisión de Derechos Humanos de tal lado, ¿no? En Aguascalientes y en Baja California se llaman Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos, y bueno, lo que hacemos es lo mismo. Ahorita vamos a ver qué es lo que hacemos. Entonces, bueno, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es la más joven de todas, apenas acabamos de cumplir 4 años de trabajo. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos viene estipulado en nuestra ley y reglamento interno. En esta ley y reglamento interno, lo primero que se dice es cuál no es la competencia de la comisión. Por ejemplo, nosotros no estamos facultados para intervenir en asuntos entre particulares. ¿Qué se les ocurre a ustedes que podría ser una violación a derechos humanos entre particulares? Golpearse, exactamente. Por ejemplo, que su vecino un día los golpeara, ¿no? Es una violación entre particulares. Por ejemplo, el que les roben también es una violación, ¿no? Porque es que les están privando de su derecho a la propiedad. Sin embargo, pues es entre particulares, entonces la comisión no tiene competencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque las comisiones no vinieron a duplicar funciones ni a sustituir a nadie. Si a nosotros, bueno, si a mí, por ejemplo, me golpeara mi marido, ¿a dónde iría? Pues ante un ministerio público, ¿no? A decirle que a lo mejor ya me dejó marcas y demás, ¿no? Que me dio una golpiza salvaje. O si, por ejemplo, me roban, no sé, algo, que ojalá no, pues voy ante el Ministerio Público y pues bueno, pongo la denuncia, ¿no? Tampoco en asuntos laborales tenemos competencia. ¿Por qué? Porque los asuntos laborales, ¿dónde se ven? En las juntas de conciliación y arbitraje. Asuntos electorales tampoco ve la comisión. ¿Por qué? Porque somos completamente apartidistas. Nosotros no somos de ningún partido político. Y si existiera algún problema, a lo mejor dijeran, no, pues es del PRI, es del PAN, es del PRD, entonces se perdería confiabilidad. Y una de las características que debe de tener el ombudsman es precisamente que debe de ser confiable. Entonces, en asuntos electorales no intervenimos, aparte de que está el IFE. En asuntos jurisdiccionales de fondo tampoco intervenimos, y los asuntos jurisdiccionales de fondo son las sentencias o laudos dictados por los jueces. Entonces, con esto se cae completamente lo que dicen de nosotros, de que defendemos delincuentes. La comisión no puede intervenir, por ejemplo, para que a un delincuente le bajen la sentencia. La comisión por lo único que pugna es por el respeto a la legalidad, y que si van a hacer una detención, pues la hagan apegada a la ley, y que si van a detener a un delincuente no se les pase la mano, por ejemplo, a los zorros y les saquen los ojos o les tiren todos los dientes o les fracturen sus huesos. Que la detención se haga como se debe de hacer. O por ejemplo, que si un delincuente necesita que se le atienda, no sé, médico, que si es diabético, que si es enfermo de SIDA, pues se le dé la atención médica que merece. Por eso pugna la comisión. No pugna porque les rebajen la sentencia o porque los dejen en libertad, porque si no la comisión estaría violando los derechos de la víctima a que no se le haga justicia, ¿verdad? Entonces les digo, muchas de las cosas que se hablan acerca de las comisiones, pues la verdad no tienen razón de ser, ¿no? Y bueno, finalmente en asuntos ecológicos tampoco interviene, porque para esto ya existe el instituto que se encarga de ver los problemas ecológicos. En todos los demás casos, les digo, siempre que haya un servidor público o una autoridad que viole nuestros derechos, podrá intervenir.
¿Qué sucede, por ejemplo, si yo voy ante el MP porque me robaron algo a hacer la denuncia y veo que pasa y pasa el tiempo y que no pasa nada, ¿no? Que el MP no hace nada? Entonces sí ya me puedo ir a quejar a la comisión. ¿O qué pasa si yo voy a la Junta de Conciliación y Arbitraje y yo estoy segura de que voy a ganar el juicio porque me despidieron injustificadamente, porque toda la ley estaba de mi parte, y de repente voy y me dicen, no, ¿sabes qué? Tu patrón tenía la razón? Yo ahí podría decir a lo mejor que hubo vicios durante el proceso administrativo y que por eso le están dando la razón a mi patrón, o que a lo mejor les dio dinero. En estos casos sí ya puedo ir a la comisión, porque ya no me voy a quejar ni de mi patrón ni de los delincuentes. De quien me voy a quejar es del Ministerio Público y del personal de conciliación y arbitraje por no trabajar como deberían de trabajar, ¿sí? Hay que tener muy presente que siempre que haya un servidor público o autoridad, la comisión nos va a poder ayudar. Y bueno, aunque no lo haya, a veces de plano no sabemos a dónde acudir. Podemos ir a la comisión y aunque no sea competencia de la comisión, ahí les van a dar la orientación jurídica que necesitan. Muchas veces, más bien la ley así lo estipula, si yo voy y pido orientación, la comisión me va a canalizar mediante un oficio a la institución pública donde sí me van a poder ayudar. A lo mejor si yo soy una mujer maltratada, pues me darán un oficio para la PGJ, para el CAVI, que es el Centro de Atención para Violencia Intrafamiliar, y le dirán que fui a la comisión y que bueno, ellos me están mandando allá para que me atiendan, ¿no? A ver, el compañero quería preguntar algo. Ajá. Miren, es una campaña de desprestigio. El ir con servidores públicos es una batalla campal. Más cuando vamos con los de la Procuraduría, no saben, o sea, salimos muy contentos, ¿no? Porque nos dicen muchas cosas. Lo que pasa es que yo creo que hay mucha ineficiencia por parte de ellos, desconocen mucho acerca de la ley y entonces se les hace muy fácil decir que por los derechos humanos sale la gente. A mí me tocó ver una vez en un programa de esos de video, ¿cómo se llaman? No sé cómo se llaman. Y estaba un policía y lo estaban entrevistando y le decían, oiga, pero ¿por qué no detuvo a los delincuentes? No, dice, lo que pasa es que yo no quiero tener problemas con los derechos humanos. Ese policía lo que no sabe es que él está violando derechos humanos por no cumplir con su función. Y miren, no están para saberlo, pero Nelly y yo vamos al campo militar número 1 con los policías. Y por ejemplo, ellos nos argumentan mucho que a veces no detienen a los delincuentes porque no quieren tener problemas con las comisiones. Pero ¿qué sucede si ustedes le están pidiendo ayuda a un policía y el policía no se las brinda? ¿Quién está incurriendo ahí en una violación? El policía. Pero después va a ser muy fácil y les van a decir a ustedes, no, es que por la Comisión de Derechos Humanos, por eso no le ayudo. Miren, ha sucedido, y les voy a contar ya un caso práctico para que vean ustedes. Ustedes saben que Lucha Villa, antes de que le pasara lo que le pasó de la liposucción, la asaltaron en la colonia Doctores. Entonces que le habían robado sus joyas o no sé qué, que porque le habían dado un cristalazo. En ese momento no se hizo la detención, pero después sucede que habían encontrado a los presuntos responsables, que según también iba pasando por ahí una patrulla y los detuvo, entonces se los llevaron ante la autoridad y ella dijo que sí, que eran ellos y demás. Entonces después ella va y pregunta que qué había pasado con esas personas y le dijeron que ya habían quedado libres, que por la Comisión de Derechos Humanos ya habían quedado libres. Bueno, un día en la radio, personal de la comisión, pues la comisión cuenta con una dirección de comunicación social donde todo el día se está monitoreando todo lo que sale en la televisión, en la radio y en la prensa acerca de la comisión. Y bueno, ahí Lucha Villa dijo que era muy triste que por la Comisión de Derechos Humanos hubieran dejado libres a los delincuentes. Entonces habla la directora de comunicación social al programa y les dice que se había escuchado bien y le dijo el locutor que sí. Entonces la comisión está facultada, ahorita les voy a decir, para hacer sus investigaciones por medio de una queja que ponga el ciudadano o de oficio. Entonces en ese momento pues toma la investigación como de oficio, pues aparte porque se estaba pues manchando el nombre de la comisión, ¿no? ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que el Ministerio Público en las 48 horas que tiene para integrar su averiguación previa no la había integrado. Ustedes saben que si a ustedes los detienen,
Bueno, yo creo que no saben porque dicen que no han leído las garantías individuales. Ahí dice que el Ministerio Público tiene 48 horas para integrar su averiguación previa y 96 cuando se trata de delincuencia organizada. Pero si en esas 48 horas no te dicen que ya está integrada y qué va a pasar contigo, si te van a llevar ya al centro de reclusión o te van a dejar en libertad, tú con todo el derecho del mundo, no porque las comisiones lo digan, sino porque la Constitución así lo dice, tú en ese momento le puedes decir al juez, ¿sabe qué? Pues déjeme libre y te tiene que dejar libre. Entonces a este Ministerio Público eso fue lo que le pasó. Pasaron más de las 48 horas y los delincuentes conocen más los derechos que cualquiera. Ir a platicar con internos, ellos se saben el Código Penal, ellos se saben la Constitución y demás. Entonces les dijo, pues déjennos en libertad y el Ministerio Público tuvo que hacerlo. Entonces después va Lucha Villa y le pregunta y muy fácil dice la comisión, esto tuvo que llegar a una recomendación y este Ministerio Público pues lo tuvieron que correr de la Procuraduría porque aparte de no conocer la ley, pues aparte estaba mintiendo, ¿no? Y estaba echándole la culpa a las comisiones. Entonces es muy fácil que cuando no saben qué hacer o no saben qué decir a los medios, digan que es por la comisión. Sí, es una campaña muy fuerte, aparte de que al servidor público no le gusta que haya alguien que pueda decirle, sabes que estás actuando mal contra el ciudadano, tu función es esta y la tienes que cumplir. Ellos dicen que no se necesitan las comisiones, que porque tienen su contraloría y demás, pero ¿qué pasa? Mucha gente desesperada, porque a lo mejor a ti te detuvieron unos judiciales y te dieron una golpiza bárbara, vas y te quejas en la Contraloría de la PGJ y ves que la Contraloría no hace nada. ¿Por qué? Porque es su personal y muchas veces lo protege. Entonces, ¿qué te queda? Pues ir a una comisión a ver si ahí te hacen caso y cuando las comisiones empiezan a solicitar informes a la Procuraduría, pues a ellos no les parece mucho el que haya alguien que los esté vigilando, ¿no? Porque es eso, es un órgano de vigilancia para ver que verdaderamente el servidor público cumpla con sus funciones, eso es todo. A ellos se los hemos dicho, a los policías, a los granaderos, a los médicos, a los maestros, si ustedes están trabajando bien, no van a tener nunca ningún problema, pero si tú estás trabajando mal, obviamente que no te va a gustar que te estén vigilando, ¿verdad? Bueno, entonces ya les dije cuál es la incompetencia, en esos casos no intervenimos y bueno, ya me adelanté a lo mejor algún ejemplo. La comisión trabaja mediante quejas y también puede trabajar de oficio, puede seguir de oficio. De quejas, pues las quejas las puede poner cualquier ciudadano. A diferencia de la Procuraduría, aquí hasta los niños se pueden ir a quejar. Niños mayores de 8 años pueden ir a quejarse, ¿sí? ¿Qué se necesita para quejarse? Lo único que se necesita es que no haya pasado más de un año desde que a lo mejor sucedió la presunta violación. Pero en caso de tortura, pérdida de la libertad o pérdida de la vida, aunque ya haya pasado más de un año, ustedes pueden ir a poner una queja, ¿sí? ¿Qué se necesita? El nombre del quejoso, su domicilio y su teléfono. Y algo aquí también muy importante, a lo mejor ustedes no fueron directamente dañados, a lo mejor fue un amigo que fueran saliendo aquí o que fueran a una fiesta y de repente se lo llevan unos judiciales injustificadamente o de repente aquí una patrulla los detiene injustificadamente, pueden irse a quejar por parte de un primo, de un amigo, de un tío, de quien sea, no necesita ser el directamente dañado. Y después, ¿qué van a poner? Pues van a hacer una narración lo más específica posible acerca de los hechos, hora, cómo, cuándo y dónde, eso es lo que van a poner, ¿no? Cuándo pasaron los hechos, si tienen el nombre del servidor público, pues qué bueno, a veces no se tiene, aunque se supone que todo servidor debe de traer su gafet, pues los judiciales no lo van a traer, ¿verdad? Ni los policías a veces hemos visto que no lo traen. Entonces, bueno, aunque sea pues características físicas, ¿no? Aunque los judiciales todos se parecen, pues algunas características darán ustedes ahí que puedan servir a la hora de la investigación. Y después, si tienen algún documento que avale esa violación, pues lo anexan. Pero no creo que si van ustedes, por ejemplo, a la delegación a querer levantar un acta y les piden 500 pesos, les vayan a dar un recibo por algo que es gratuito, ¿verdad? Entonces, generalmente documentos no hay, pero si los hay, pues ahí los anexan.
ponen su firma y la gente que no sabe firmar pone su huella digital. Ustedes dirán, ahora todo el mundo sabe leer y escribir. A la comisión asiste mucha gente de bajos recursos y de muy bajo nivel cultural. Gente que luego no sabe ni leer ni escribir, entonces ahí en orientación y quejas, que es la dirección que está en la planta baja, que es donde se reciben las quejas, les van a dar la orientación debida, les van a redactar la queja y bueno, ahí les van a decir que pongan su huella digital. A ver. Sí. Bueno, muchas gracias, son todos. La cultura de Sí, denuncia, todos. ¿no? Y Ahí somos sería, todos. Quiero hablar un poco, sería importante la cultura precisamente de denuncia, porque todos decimos, ay, ¿para qué lo voy a denunciar si no le van a hacer nada? No, denúncielo, ¿sí? Y sigue el procedimiento. Además, hay instancias, ya decíamos, a donde pueden asistir, que es, digamos, a derechos humanos, a visitaduría, ¿sí? Varias instituciones a donde se puede acudir nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, pero si no tenemos esa cultura de denuncia, segundo, bueno, primero, no conocemos ni siquiera nuestra constitución, ¿sí? Jamás la abrimos, que debería de estar en nuestra casa como algo sagrado y leerlo constantemente. Entonces, eso es muy importante. Sí, y bueno, el compañero decía, ¿por qué si se han defendido derechos humanos había esclavos? Bueno, está platicando, pero en la edad antigua precisamente eso de los esclavos, ¿cómo fue que termina? Pues con el Código de Hammurabi, ¿no? Empieza a prohibir los esclavos y bueno, después sí ha habido, y como siempre ha habido gente más lista que otra que se quiere sobrepasar. En lo que no estoy muy de acuerdo contigo es en lo que dices de que es de las instituciones. Yo creo que es de cada uno de nosotros, porque miren, vamos con ellos y les decimos,
Pero el servidor público, no todos, porque hay unos magníficos servidores públicos, pero el servidor público siempre se está quejando y demás, y está viendo cómo sacar más dinero, generalmente. Entonces, sobre todo con lo que tú te referías, seguridad pública, ¿no? Porque dicen que tienen que seguir dando sus cuotas y demás. De cada uno de nosotros depende que verdaderamente se nos respeten nuestros derechos. Yo no le puedo dejar a ninguna institución que me cuide. Miren, en la comisión somos muy poca gente. ¿Cuántos somos en el Distrito Federal? Si luego nos dicen, ¿por qué no ponen en las agencias del Ministerio Público a una persona de la institución? No se puede, somos muy pocos, créanme, somos muy pocos. Entonces, lo que tratamos de hacer, por ejemplo, nuestra dirección es capacitar y hacerlos reflexionar a ustedes para que se comprometan a defender sus propios derechos y que ustedes vayan con la gente y le platiquen, por ejemplo, a su pareja, a su familia, oye, ¿sabes qué? Escuché esto. Hay que leer, como dice la maestra, por lo menos nuestra Constitución y saber, pues, qué derechos tengo para poderlos exigir, ¿sí? Entonces, sí, nosotros también vamos con las instituciones y les decimos que es su obligación trabajar con apego a la ley. Pero si no cumplen, bueno, por lo menos que de su parte el quejarse, el denunciarlos, porque también pasa mucho eso que dicen, ay, pues sí, me violó mis derechos o me pidió dinero, pero mejor no voy porque no me van a hacer caso. Si seguimos pensando eso, pues nunca vamos a acabar con los malos servidores públicos. Es un compromiso, jóvenes, de parte de todos nosotros el defender nuestros derechos. A ver, la compañera quería... Ah, bueno, es que ella tenía ya... No tienen vacaciones. Nos preocupemos. Muchas gracias. A ver, el profesor, por favor, un segundo. Sí. Exigir. Sí. Pues sí. Bueno, gracias. Miren, el Estado es el que está obligado a responder porque nuestros derechos humanos sean respetados. En eso yo estoy de acuerdo.
Porque ¿quién es quien va a impartir justicia? El Estado, pero es mi obligación el que yo luche porque esos derechos humanos se me respeten. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo voy y yo veo que no se me está haciendo justicia? El Estado no se va a preocupar porque verdaderamente se me haga justicia. Sin embargo, si yo denuncio y si yo me quejo, si yo me comprometo a que sí se me respeten, puede ser, porque no estoy 100% segura, de que sí se me haga justicia como verdaderamente se debe hacer. Miren, yo les mencionaba esto de la comisión, de que a la comisión el nivel socioeconómico y sociocultural que asiste, porque aquí traemos estadísticas, es de lo más bajo, es la gente que más acude. Muchas veces no tienen una clara idea de qué es la comisión y en qué los puede ayudar, pero por ejemplo, mediante los medios de comunicación, mediante, por ejemplo, ahora tenemos algunas historietas que van directamente a ese sector que es al que queremos llegar, acuden a la comisión y bueno, la comisión los ayuda, pero tampoco le puedo dejar toda la responsabilidad al Estado de que me haga justicia, porque como decía la compañera, muchas veces al Estado no le va a convenir que se me haga justicia. Si yo voy y me estoy quejando de las personas que él paga para que supuestamente me cumplan como me deberían de cumplir, entonces aquí sí sigo difiriendo y bueno, cada quien tiene su opinión, pero sí es corresponsabilidad. Yo no le puedo dejar todo al Estado. Él me debe de garantizar de que se me haga justicia, pero yo debo de ver que verdaderamente se me haga justicia, porque al Estado la mayoría de veces lo hemos visto, tristemente nuestras leyes son de las mejores del mundo, pero a la hora de que las aplicamos, pues se aplican mal, o se aplican a conveniencia, o se aplican a quien tenga más dinero. Simplemente en los reclusorios, ¿quiénes están? Dicen que los que no tienen dinero y los tontos, porque los que verdaderamente deberían de estar no están. Y bueno, ¿qué podemos hacer contra eso, no? A ver, la compañera de allá atrás. Nada más, bueno, a ver, para terminar. ¿Cómo precisamente? Ajá, sería lo ideal que no existiera. No. Ujú. Exacta. No, no. Ujú. Mire, no, mire. Mire, si es a mediano y largo plazo. Mm. Ujú. Más allá. Sí. Mire. No. Sí, mire, yo estoy de acuerdo con usted en que estos organismos, lo ideal sería que desaparecieran, porque si desaparecieran, estaríamos viendo que ya no hay a quien vigilar, que el servidor público
estaría trabajando como debería de trabajar. Ahora, el plan que tiene la comisión, a lo mejor está mal, a lo mejor está bien, es mediante la capacitación. Ese es uno de los puntos estratégicos, al que más duro le pega, a la capacitación. Pero créanme, no es que esté yo hablando de una utopía. Ahorita que vamos al campo militar número 1, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el profesor, pero sería sacar a toda la gente. Miren, les voy a contar lo que me acaba de pasar. He estado con muchos grupos de policías, pero apenas me tocó estar con jefes policíacos. Ellos son los jerarcas, ellos son las cabezas, porque eran gente de muy arriba, ¿no? Es gente, para empezar, completamente cerrada, creen que lo que están haciendo está bien y no les puede dar una otra opinión porque no, porque voy a hacer eso, si yo siempre he trabajado así, bueno, está bien. No aceptan el que uno les diga, miren, la comisión hace esto, no, es que ustedes, lo único que nos están haciendo es obstaculizarnos el trabajo. Nosotros ya hubiéramos acabado con la delincuencia de no ser porque ustedes existen y nos están diciendo qué hacer. La delincuencia existe desde hace años, les digo, o sea, a nosotros no nos pueden echar la culpa. Bueno, va uno con los de la tropa, por decir de otra manera, los que son los de abajo, y me dicen, ¿cómo vamos a acabar con la corrupción? Ustedes vienen y nos hablan muy bonito de que no se debe de pedir dinero, de que no esto y de que no el otro. Todos los días hay que entrarle con una cuota al jefe, porque si no, nos quedamos sin trabajo. Bueno, eso es en seguridad pública. Vamos con los judiciales y es gente que está ahí porque la recomendaron, porque demás, porque tiene cara de maleante y porque se puede hacer justicia por propia mano. Vamos con los ministerios públicos y muchas veces ni abogados son ni la ley conocen. Vamos con jueces cívicos y a veces no saben ni escribir. Entonces, sí sería un cambio, pero un cambio así radical que se tendría que hacer de todas las instituciones, porque si no, yo la verdad veo que esto, en lugar de estar mejorando, a lo mejor, como dice el profesor, nada más se les está dando como una aspirina. Por ejemplo, eso de la capacitación en el campo militar 1 no está funcionando, ni va a funcionar, porque son 3 semanas y a lo mejor lo que necesita esa gente es que desde que entre se vea su perfil, se vea si sirven o no sirven y demás. Entonces, bueno, esta es una tarea, la verdad, muy difícil, ¿eh? A ver, ahora sí la compañera de... No. Con todos. Sí, ese es el problema. Represión y demás.
Sí. Que lo tuvieras. Ajá. No es nuestra competencia. Ujú. Mira, para empezar te voy a decir que no es competencia de la del distrito, porque la UNAM no es competencia de la del distrito. Y digamos que la comisión hace una exhaustiva investigación antes de decir quién tuvo la razón. Ahorita les voy a decir cuál es nuestro procedimiento. Y bueno, si tú deseas y sigues teniendo la duda, con todo gusto en la planta baja de la comisión puedes ir, platicar y ya ellos te dirán si pueden o no pueden y a dónde te canalizarían. Porque miren, el dar una respuesta es una cuestión muy difícil. Las comisiones no crean que trabajan al vapor. Ahorita les voy a decir cómo es que actuamos. Ustedes van y ponen su queja. La comisión lo primero que va a hacer va a turnar esa queja a las visitadurías. La comisión del Distrito Federal cuenta únicamente con 2, aunque podría contar con más, nada más tenemos 2. A una se van las quejas pares y a otra las nones. Ahí un visitador va a calificar su queja en un día hábil, porque aparte somos antiburocráticos. ¿Y cómo la puede calificar? Como violatoria de derechos humanos, como no violatoria o como incompetencia. Cuando es incompetencia se da como concluida, cuando es no violatoria igual. Pero cuando existe una presunta violación a derechos humanos es cuando se despliega todo el procedimiento. Lo primero es pedirle un informe al servidor público involucrado. Se le va a decir, ¿sabes qué? Se vinieron a quejar de ti y bueno, queremos que nos envíes un informe para ver cómo estuvieron los hechos. El servidor público tiene 15 días para contestarlo. Si se ve que sí hay una violación, lo siguiente es la comisión manda personal a investigar, investigación de campo. Y bueno, para la comisión no existe información confidencial, ni archivos secretos, ni demás. Le van a tener que proporcionar toda la información que solicite. La mayoría de veces se va a tratar de conciliar. Cuando no hay pérdida de la vida, de la libertad o tortura, la comisión concilia. Muchas veces la gente se queja de que no le dan su licencia y que a lo mejor es chofer y tiene parado su coche. Entonces la comisión nada más habla y le dice, oye, ¿qué pasó? Pues dice que ya cumplió todos los trámites y que no se la das. Mándamelo, ahorita se la doy. Y se la dan, o unas placas por las que están cobrando y demás. Entonces se concilia entre el quejoso y la autoridad, se llega a un feliz término. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en un reclusorio hubo tortura? O como, por ejemplo, la última recomendación de la comisión, que es para seguridad pública por todos los operativos que estaban haciendo, que son completamente anticonstitucionales. ¿Por qué? Porque llegan y detienen a toda la gente y a los que deberían de detener no los detienen porque a ellos ya les avisaron desde un día antes, ¿no? Entonces, bueno, ahí cuando si hay una violación a derechos humanos se llega a una recomendación. La comisión no tiene poder coercitivo, no puede castigar a nadie. El único poder que tenemos es poder moral que la opinión pública nos da. Que todos ustedes como ciudadanos al estar presionando porque se cumplan las recomendaciones nos la da. Y bueno, ese es el documento más poderoso con el que cuenta la comisión, y el otro es el acuerdo de no responsabilidad, porque también existe mucha gente que va y se queja de los servidores públicos y los servidores públicos nunca cometieron ninguna violación. Entonces también en ese caso el servidor público, después de enviar pruebas en las que nos está diciendo que él no es culpable, entonces se le manda un acuerdo de no responsabilidad.
La recomendación tiene 15 días la autoridad para aceptarla. Si la acepta, está dando por hecho que todo lo que se le está recomendando lo va a cumplir y va a tener 10 días para mandar pruebas de su cumplimiento. Si no la cumple, no le castiga a nadie, únicamente se exhibe ante la opinión pública y se dice que bueno, que tal servidor público nos dijo que la iba a cumplir y no la ha cumplido, pero es lo más que puede hacer la comisión, ¿no? A ver, y bueno, ya estamos... No, es trabajar en conjunto. Pero falta. Uh-huh. No, no. Miren, nosotros estamos, qué bueno que lo dices, mira, estamos en Avenida Chapultepec 49 porque la que está en periférico es la nacional, nosotros venimos de la del Distrito Federal. Uh-huh. Sí. No. Miren, ustedes nos pueden invitar a donde quieran, como dicen, es falta de información, somos completamente antiburocráticos. Si tú en tu casa un día reúnes a 15 gentes de tu familia o tus amigos y nos hablas con una semana de anticipación o 2 y nos dicen, ¿saben qué? Yo quiero que vengan a mi casa. No cobramos un quinto, llevamos videos, llevamos material y no necesitamos tener acuerdo con nadie, con que ustedes se interesen. Hemos estado en el Olivar del Conde, ahí en unas casas que apenas cabemos, pero que nos da gusto que las amas de casa se preocupen, ¿no? Y a veces nos dicen, ¿saben qué? Ni sillas tenemos en el piso, pues en el piso, ¿no? Pero es gente que se preocupa, pues no necesitamos tener acuerdo y nada más nos echan un telefonazo y vamos, ¿eh? Uh-huh. Ajá. Les pasó. Sí. La libre expresión. Ajá.
¿Y ya se las llevaron? Ah, pues llévense. Pues... Ujú. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Y mira, definitivamente sí es competencia de la Comisión Nacional, la UNAM. Pero les digo, si ustedes quieren, pues vayan a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, digo, y que les den su opinión, porque definitivo la competencia federal es de la Comisión Nacional. Nosotros nada más podemos actuar contra servidores públicos del Distrito Federal, única y exclusivamente, ¿sí? Y bueno, pues agradecemos, bueno, yo agradezco muchísimo nuevamente la invitación que nos hicieron. Y bueno, no me defraudaron, participaron mucho. Seguimos siendo diferentes, los del CCH, y qué bueno, ¿no? Qué bueno, muchísima. ¿Cómo que no? Bueno, qué pena, ¿verdad? Por algo, bueno, las cosas tienen que ir cambiando. A veces lo que decía el profesor, hay que modernizarnos, ¿no? Imagínense que todo se quedara así. Hay que ir modernizándonos, pero bueno, siempre hay que distinguirnos por cosas buenas, ¿no? Muchísimas gracias. Ah, bueno, aquí les dejamos algunos juegos de publicaciones, de copias. Y bueno, nosotros nos ponemos a sus órdenes en Avenida Chapultepec número 49. Nosotros somos de la Dirección de Promoción y Capacitación en el primer piso. ¿Sí? Bueno, esto que se le quede, profesora, esto que se les quede a ustedes, ¿para qué? ¿Sabes qué? Me faltaron otros grupos. A ver.